Con la publicación de Don Quijote de la Mancha, hace más de 15 años, se inició la colección de ediciones conmemorativas que promueve la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua. Desde entonces se han sumado en una perspectiva panhispánica otros célebres títulos, el último de los cuales es El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. La Academia Nacional de Letras se complace en presentar esta cuidada edición en nuestro país, en Uruguay. Y lo hace con la participación de la señora directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, doña Raquel Montenegro, con el señor encargado de negocios de la Embajada Guatemalteca en Uruguay, don Gustavo Abadía, con el señor director editorial de Alfaguara en nuestro país, cuyo sello acompaña esta colección, don Julián Ubiría, y con los aportes del historiador y vicepresidente de la Academia Nacional de Letras, Gerardo Caetano, y del profesor Jean-Philippe Barnabé de la Universidad de Picardie, Francia, un uruguayo que ha estudiado y que ha publicado sobre Asturias desde hace muchos años. Con estas contribuciones celebramos a Miguel Ángel Asturias, al señor presidente y a esta política editorial de las academias. Gracias a todos los participantes y a quienes nos acompañan en esta oportunidad. Reciban un saludo de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Agradecemos la invitación de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Nos sentimos honrados al unirnos a la presentación que nuestra Academia Hermana hace de la edición conmemorativa de El señor presidente, del reconocido autor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura. Esta novela es la obra más representativa del autor guatemalteco. La publicación de su libro se ha convertido en un acontecimiento cultural de gran relevancia en Guatemala y en todo el ámbito hispánico. Con esta publicación se brinda la oportunidad a los lectores de reencontrarse con este clásico de la literatura en español o de descubrir a través de sus páginas lo maravilloso de la literatura y la riqueza de nuestro idioma. La presencia de Asturias sigue viva entre los guatemaltecos. La sentimos a diario al transitar por una de nuestras principales avenidas, donde se yergue un monumento en su honor, que fue elaborado en ocasión del centenario de su nacimiento. La voz literaria de Asturias se hace patente en nuestra mente cuando acudimos al centro cultural que lleva su nombre, o cuando recorremos el centro histórico capitalino y nos encontramos con la casa donde vivió sus primeros años, o algunos de los lugares mencionados en su libro, El señor presidente. Termino con una invitación a leer el libro, pues la mejor valoración que podemos hacer de la obra de Asturias es leerla. Mi nombre es Gustavo Fernando Abadía, soy el encargado de negocios de la Embajada de Guatemala en Uruguay. Agradezco al doctor Wilfredo Penco, presidente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, la oportunidad de poder enviar un saludo de la Embajada con motivo del lanzamiento de la edición conmemorativa de la novela El señor presidente del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. Hablar de Miguel Ángel Asturias es hablar del escritor, del diplomático guatemalteco, del poeta, del novelista, de un hombre al que las tradiciones y costumbres mayas le sirvieron de inspiración en sus novelas, cuentos, obras para teatro, libretos para ópera, poesía y ensayos. Su narrativa es poética, sonora, visual, sensible, que inunda al lector de sensaciones y deseos.
El señor presidente es una novela ambientada a principios del siglo pasado y utiliza una técnica literaria que se conoce como realismo mágico, la cual influenció a una generación de autores latinoamericanos. En esta novela se desafía el estilo narrativo tradicional, utilizando un lenguaje figurado que apela a los sentidos auditivos del lector. El señor presidente ha sido adaptada en producciones de cine y teatro, ha roto récords de taquilla, no solo en Centroamérica, sino que en otros países también. Me uno al homenaje que la Real Academia Española, la Academia Nacional de Letras del Uruguay y la Academia Guatemalteca de la Lengua rinden a uno de los escritores más importantes, sobre todo que marcó el devenir de la literatura latinoamericana con su prolífica obra. Muchas gracias. Estimados amigos de la Academia Nacional de Letras del Uruguay y participantes en esta conversación, quiero agradecer profundamente la oportunidad de decir unas pocas palabras para nutrir lo que es este evento, que necesariamente tiene que ser virtual por la coyuntura que nos ha tocado atravesar a todos, pero que para nada implica una distancia en el trabajo que venimos realizando en conjunto con el sello del cual soy editor en Uruguay, que es Alfaguara para Penguin Random House, grupo editorial. Para nosotros es un orgullo, un honor y una responsabilidad acompañar estas ediciones de la RAE, de la Asociación de Academias de las Letras de Latinoamérica y por supuesto la Academia Nacional de Letras, porque sabemos la importancia y la relevancia que tienen estas ediciones para el público lector. En este caso hablamos del Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, una novela importantísima en nuestro panorama de la literatura universal y latinoamericana, sobre todo por su carácter de precursora de ese empuje literario que surgió de América e invadió el mundo durante los años 60, que se dio en llamar quizá comercialmente el boom de la literatura latinoamericana, pero que de alguna manera representó una explosión de creatividad, de ingenio y de imaginación que salía de América y llegaba al resto del mundo. Pero en este caso estamos hablando de una literatura, de un escritor guatemalteco que de alguna manera se adelanta a eso y señala el camino en tanto estrategias narrativas, en tanto recursos literarios, en tanto elección de tópicos. Se habla de la novela del dictador como una suerte de lugar por el cual han pasado grandes exponentes de nuestra literatura, y desde luego Asturias es uno de sus precursores y bueno, es una temática que sin duda forma parte de nuestra historia, forma parte de la vida de nuestro continente, pero al mismo tiempo la atraviesa con la potencia de un talento creador, un talento narrativo, una diversidad de estrategias desde lo literario que enriquecen y le dan una dimensión estética a este tópico. Dicho esto, simplemente enorgullecerme y congratularme de la existencia de un nuevo libro que forma parte de esta colección, que ha sido tan importante para todos. En mi caso personal, desde mis épocas de estudiante de literatura, recuerdo lo importante que fue la edición en 2005 de El Quijote, que fue la edición que inauguró de alguna manera esta colección y que representó la conjunción de algo que frecuentemente no va junto, que es un libro muy cuidado estéticamente, con excelentes estudios preliminares, con un trabajo en el cuidado, en la curaduría de los textos fundamental y al mismo tiempo un precio muy accesible. Esto es algo que es muy relevante y del cual no podemos minimizar, porque es realmente relevante cómo puede llegar esto a muchos lectores, unas obras de calidad, tanto en lo formal como en el contenido, y a un precio accesible. Así que simplemente alegrarme por este nuevo paso que va fortaleciendo lo que ya es una colección vasta, y bueno, y comprometernos a seguir adelante trabajando en esta dirección.
Esta edición conmemorativa de la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias no solo es un gran éxito, es una obra de justicia, es al mismo tiempo la reedición de una publicación lamentablemente siempre vigente, en especial en América Latina, pero no solo en América Latina. El diseño que le ha dado la Real Academia Española también me parece sumamente adecuado, porque de algún modo se ha hecho cargo de hasta qué punto este libro sustantivo de Miguel Ángel Asturias se compenetra de manera profunda con América Latina y el Caribe. Hasta qué punto este libro, su manera de narrar, tiene mucho que ver con esa dimensión intransferiblemente iberoamericana del español, de nuestro querido español. Miguel Ángel Asturias vivió 75 años, había nacido en 1899 y moriría en 1974. El Señor Presidente, su novela tal vez más famosa, trata sobre una dictadura, la de Manuel Estrada Cabrera. Lamentablemente, una gran novela, pero sobre un tema tan terrible como el de una dictadura, es una obra, paradigmática en nuestra América Latina. Lamentablemente digo porque las dictaduras en nuestra América Latina han sido permanentes, han sido una permanencia no querida de nuestra historia. Obviamente no fue la única obra de Miguel Ángel Asturias, tiene también otras novelas fantásticas y otros textos fantásticos, tiene traducciones del Popol Vuh, es un gran intelectual. Sin embargo, esta obra, por múltiples circunstancias, es un pico en su trayectoria. Obviamente que Miguel Ángel Asturias sabía bien lo que era una dictadura. Su padre se había opuesto, había hecho oposición a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Incluso fue perseguido por este dictador y perdió su empleo. Desde muy chico, Miguel Ángel Asturias supo los avatares de un opositor a una dictadura. En ese contexto, bien, Miguel Ángel Asturias, tal vez a partir de ese origen, fue un militante social, fue un militante estudiantil, además de un exiliado en muchas oportunidades, de un político guatemalteco, de un diplomático destacado, de un gran intelectual, de un gran narrador. Cuando Asturias retorna a Guatemala, después de un largo periodo en París, se encuentra nuevamente con una dictadura, la dictadura del general Jorge Ubico. En esa perspectiva, parecía haber un signo en la vida de Miguel Ángel Asturias que lamentablemente es un signo profundamente latinoamericano. Su hijo, Rodrigo Asturias, que participaría en la Guerra Civil, que participaría en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca, utilizaría uno de los nombres de una novela de su padre, Gaspar Young, justamente para referir un poco esa trayectoria que va de generación en generación y que tiene su signo en confrontar las dictaduras. Miguel Ángel Asturias obviamente apoyaría a Jacobo Arbenz, desalojado con intervención norteamericana, en un golpe de Estado como tantas veces ha ocurrido en América Latina, que tuvo actores internos y que tuvo el gran impulso del Grande del Norte, de los Estados Unidos. El presidente ya estaba escrito en 1933, incluso mucho antes hay un cuento de Miguel Ángel Asturias que de alguna manera refiere como el inicio del señor presidente. Pero básicamente hacia 1933 todas las evidencias indican que el señor presidente estaba escrito. Sin embargo, debió esperar. ¿Por qué? Y bien, porque nuevamente en Guatemala había una dictadura.
Fue publicado en una edición privada en México recién en 1946, más de una década después. Es un libro cargado, bueno, de esas referencias tan notoriamente latinoamericanas y tan marcadamente guatemaltecas, en donde, bueno, las novelas de Asturias trabajan sobre la identidad, sobre la política, sobre la naturaleza, sobre la influencia maya, la influencia ancestral, sobre también eso que tantas veces ocurre en una dictadura que es la alienación popular. Asturias recibiría el premio Nobel en 1967, 7 años antes de morir. Pero su trayectoria vital, a pesar de que se identificó con distintos lugares, fue un parisino más en varias instancias de exilio o de labor diplomática, supo estar en Buenos Aires también. Sin embargo, Miguel Ángel Asturias, siendo un latinoamericano cabal, no puede entenderse sino en relación con la historia de su patria primera, de Guatemala. He visitado Guatemala y puedo dar testimonio de su belleza incomparable, de la marca ancestral de los mayas, de ese mestizaje cultural tan marcado. Recuerdo con admiración y también con dolor cómo la Catedral de Guatemala, de la ciudad de Guatemala, tenía un techo absolutamente maravilloso. Era como una suerte de Capilla Sixtina del Caribe, del trópico de América Central, con signos que mestizaban el cristianismo con la cultura maya, con los dioses mayas. La primera vez que fui a Guatemala la pude ver, pero ya a mi retorno no la pude ver. ¿Por qué? Y bien, porque en un acto autoritario la Iglesia Católica había resuelto, bueno, pintar de blanco, ¿no? Esa obra artística maravillosa. Fíjense, piensen ustedes lo que sería si alguien osara pintar de blanco la Capilla Sixtina. También recuerdo haber ido a dar un curso a la maravillosa ciudad de Antigua, ahí bastante cerca de Guatemala, en donde pude ver conviviendo bien a dictadores que habían sido dictadores, pero habían sido genocidas, como Efraín Ríos Montt, y también a quienes se habían levantado en armas contra Ríos Montt. Y recuerdo que allí uno de los señalamientos que más me impactó era la idea de que en Guatemala había existido el anticomunismo antes que el comunismo. Obviamente Guatemala es indescifrable sin esa marca maya en sus orígenes, sin esa marca ancestral. Tuvo una independencia azarosa en el contexto de la Guerra Civil Centroamericana. Tuvo a lo largo del siglo XIX, bueno, distintos gobiernos conservadores, distintas dictaduras. Tuvo también intervención extranjera, la colonización belga, el intento de colonización belga en 1844, el intento de colonización alemana décadas después, revoluciones, por ejemplo, la Revolución Liberal de 1871, pero hacia el final del siglo padeció una dictadura paradigmática en el contexto de América Latina. Una dictadura particularmente dura. Estoy hablando de la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, una dictadura sustentada, bien, en el cipallismo respecto a los intereses extranjeros. Es impensable interpretar la dictadura, que duró más de 2 décadas, entre 1898 y 1920, de Manuel Estrada Cabrera, sin referir, bueno, su persistente reelección, sin referir al poder fundamental, ampliamente privilegiado por la dictadura, nada menos que de la United Fruit Company, la empresa transnacional de origen norteamericano que marcaría a fuego esa historia trágica de esas décadas en América Central. Estaría también
otorgando grandes concesiones. Fíjense ustedes que la United Fruit Company llegó a poseer más del 50% de las tierras cultivables de Guatemala. También está, una política exterior absolutamente débil y absolutamente asociada con los presidentes norteamericanos de la época, en particular con el recuerdo de aquella figura de la política exterior norteamericana de la época, el gran garrote, construida a partir de la presidencia de Teddy Roosevelt. Sería un implacable represor de todo intento de oposición y marcaría, como generan todas las dictaduras de América Latina, marcaría el miedo, marcaría el terror de su pueblo, la desigualdad social profunda de su pueblo. Piensen ustedes que la historia de Guatemala es una historia varias veces centenaria, es una historia que tiene su origen en los pobladores originarios, que de inmediato fue una zona de temprana conquista y de temprana colonización, y que luego tuvo dictaduras a lo largo de su historia. En ese contexto de Guatemala se puede ver con mucha claridad el símbolo de aquella América Latina con intervención norteamericana, con intervenciones extranjeras, que tenía ese trípode de poder con una oligarquía agrocomercial en el centro, respaldado por dos factores de coacción y de consenso, como fueron tradicionalmente en las dictaduras latinoamericanas el ejército y la iglesia. Obviamente, la de Estrada Cabrera no fue la última dictadura en Guatemala. Cuando retorna Asturias a Guatemala, se encuentra con otra dictadura, presidida en este caso por el general Ubico, cercano al fascismo. Y también Miguel Ángel Asturias supo acompañar la revolución del 44 y en particular supo respaldar a los gobiernos de Juan José Arévalo, pero sobre todo al gobierno de Jacobo Arbenz. Todos sabemos la marca indeleble que se tradujo en la expulsión de Jacobo Arbenz en una suerte de golpe de Estado que instauró una dictadura totalmente afín a los Estados Unidos, que fueron, de alguna manera, el gran instrumento de poder que desalojó a Jacobo Arbenz. Allí, obviamente, los dictadores de la zona desarrollaron entonces un activo apoyo. Estamos hablando de figuras terribles como Somoza, como Trujillo, como Pérez Jiménez. Y allí también, en estas últimas décadas que van desde los años 50 del siglo XX hasta nuestros días, Guatemala ha padecido dictaduras, guerra civil, y al mismo tiempo ha padecido gobiernos autoritarios de origen electoral. Yo quiero terminar volviendo a reiterar la enorme significación para América Latina de Miguel Ángel Asturias y particularmente de su novela El Señor Presidente. Siempre, desde mi condición de historiador, siempre he pensado que hay algunas novelas desde las cuales, sin leer las cuales, no se puede entender la historia de América Latina. No se puede leer la historia de América Latina sin Los Pasos Perdidos. No se puede leer la historia de América Latina sin Yo el Supremo. No se puede entender la historia de América Latina sin leer el libro de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente. Fue un libro muy representativo de todo lo ocurrido en esa primera mitad del siglo XX, en Guatemala, en Centroamérica y en buena parte de América Latina. Pero lamentablemente, esa novela de Miguel Ángel Asturias, El Señor Presidente, que narra el poder de una dictadura en un contexto de prolongación de décadas, ha sido y es una historia repetida, no solo en Centroamérica, sino en el conjunto de América Latina. Y así, todo latinoamericano puede entender como propio eso que tan bien se destaca en la novela, el poder de una dictadura sobre la gente,
esa clave que ha estado sustentando tantas novelas de dictadura en la narrativa latinoamericana. Bien, siempre se ha dicho que Miguel Ángel Asturias es uno de los más altos representantes de ese perfil que ha sido descrito como el realismo mágico en América Latina. Y hay que recordar siempre aquello del Gabo García Márquez, cuando al recibir el Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura, señaló que eso que se llamaba el realismo mágico, lamentablemente era realismo nada más. Por eso quiero celebrar la vida de Miguel Ángel Asturias, celebrar su vida, que fue la vida de un luchador por la democracia, de un luchador contra las dictaduras, y en ella, de alguna manera, establecer mi esperanza de que las novelas de dictadura no sigan siendo tan presentes, tan vigentes, no sean suscitadas por el porvenir de nuestro continente, que verdaderamente no necesita más dictaduras. Buenas tardes. Para empezar, quiero agradecer a la Academia Nacional de Letras del Uruguay, en la persona de su presidente, de su señor presidente, Wilfredo Penco, por haberme dado la oportunidad de participar en la presentación de este nuevo volumen de la colección de ediciones conmemorativas que realiza conjuntamente la Academia Española desde hace unos 20 años, la Academia Española con la Asociación de Academias de la Lengua Española, es decir, de hispanoamericanas. Y de un nuevo volumen que es el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y que se inscribe a continuación de los últimos tres, que también eran de autores hispanoamericanos, que fueron los de Borges, Roa Bastos y Cortázar, entre el 2017 y el 2020, digamos. En lo personal, para mí es también un gusto volver a sumergirme un poco en Asturias, regresar a Asturias. Y digo regresar porque hace unos 20 años, hacia el 2000, yo tuve oportunidad de trabajar intensamente durante un par de años en la parte filológica y genética de este volumen de la colección de archivos, los cuentos y leyendas de Guatemala, cuentos y leyendas en general, que recopilaba todos los relatos cortos de Miguel Ángel Asturias, para los cuales yo trabajé durante 2 años en sus archivos manuscritos, que están prácticamente todos conservados hoy en día en la Biblioteca Nacional de Francia. De hecho, con el señor presidente sigo, 20 años después, en el mismo periodo de la creación literaria de Asturias, puesto que el primero de estos, el primer conjunto de relatos cortos de este volumen que acabo de presentar, Las leyendas de Guatemala, que es el primer libro verdaderamente de Asturias, se publicó en 1930 en Madrid. Es decir, en el momento mismo, en el mismo periodo de tiempo, un lapso de más o menos 6-7 años, en que Asturias estaba en París escribiendo la novela El Señor Presidente, que se escribió, según consta de su propia mano en el manuscrito, entre 1925 y 1932. Y creo también que a pesar de que los temas de los dos libros, Leyendas de Guatemala, 1930, y El Señor Presidente, publicado mucho después, son bastante disímiles, ya que las leyendas de Guatemala presentan un mundo, como su nombre lo indica, legendario, mitológico, basado en tradiciones orales populares de Guatemala, mezcladas con elementos indígenas. Por un lado eso en Leyendas de Guatemala, y por el otro, en El Señor Presidente, la historia, la crónica, como se quiere llamarlo, de una terrible dictadura casi contemporánea de
la escritura del libro, porque todo el mundo sabe, se ha escrito ampliamente, que este libro, El señor presidente, se inspira o está basado en la larga y temible y terrible dictadura de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, que dirigió el país de 1898 a 1920, es decir, un periodo que coincide más o menos exactamente con la infancia y la adolescencia y la primera juventud de Asturias. Asturias había nacido, igual que Borges, en 1899. Y entonces, bueno, a pesar de que decía que los temas son bastante disímiles, hay en fondo, y voy a volver a eso un poco después, más de una relación entre los dos libros. Incluso en uno de los ensayos que acompañan la edición que comentamos hoy, esta edición, Arturo Uslar Pietri, del que voy a hablar enseguida después, también señala, escribe que las leyendas, el señor presidente es finalmente una forma distinta de las leyendas de Guatemala. Bien, para empezar creo que hay que alegrarse mucho de esta publicación, porque al situar a Asturias a la par o en compañía en esta misma colección, Gabriel García Márquez, Rubén Darío, Neruda, Cortázar, Borges, esta edición vuelve a atraer la atención sobre uno de los grandes escritores del siglo XX hispanoamericano, indiscutiblemente, pero un escritor que ha sido en cierta manera un poco relegado, por no decir algo olvidado incluso, durante la segunda mitad del siglo XX y hasta el día de hoy prácticamente. Y eso, curiosamente, a pesar de su premio Nobel de 1967. En uno de los ensayos, un ensayo excelente que acompaña a esta edición que presentamos hoy, el gran asturianista, así se puede llamarlo así, Gerald Martin, profesor inglés Gerald Martin, que es probablemente el mayor asturianista de estos últimos años y que es el autor de 2 ediciones críticas fundamentales de Asturias en la colección Archivos, la edición del señor presidente y la edición de Hombres de Maíz. Explica bien en este ensayo que está aquí en este volumen que presentamos hoy, Martin explica bien los 2 factores, él llama las 2 desgracias, que contribuyeron a ese desplazamiento un poco forzado de Asturias del foco de la atención literaria. Esas 2 desgracias, una es la publicación como desfasada en el tiempo del señor presidente, y ya voy a hablar enseguida después de eso. Y la otra desgracia es, aunque parezca paradójico un poco, es la atribución tardía, muy tardía, del Nobel en el año 67, Asturias ya tenía 68 años, porque ese fue el momento en que estaba, como todos sabemos, en plena eclosión el famoso, el tan mentado boom de la literatura hispanoamericana. Y ese boom reunió a una serie de escritores que de algún modo se presentaron un poco, fueron presentados como si no tuvieran, como si representaran algo completamente nuevo, como si no tuvieran antecesores verdaderamente. Y algunos de ellos incluso se criticaron, o por lo menos se distanciaron explícitamente de Asturias, y segundados en eso también por algunos críticos en su momento. Y haciendo esto, ellos, no lo digo que con mala intención, pero de algún modo desdibujaron la clara afiliación que podía haber entre la obra de Asturias y su propia obra, y en particular en lo que tiene que ver con novelas de dictadores. Como se sabe bien, en la década del 70, estos nuevos escritores, los integrantes del boom, publicaron 3 novelas que forman casi publicadas el mismo año prácticamente, 74 y 75,
El recurso del método de Carpentier, Yo el Supremo de Robastos y El Otoño del Patriarca de García Márquez, que son tres novelas que tienen como temática común el estado de opresión social y de violencia que propio de una dictadura ambientada, todos en los tres casos ambientados en Hispanoamérica, en distintas áreas de Hispanoamérica. Esa afiliación es evidente, ha sido notada por todo el mundo, es decir, que El señor presidente es verdaderamente la primera gran novela de dictador de la historia literaria latinoamericana, y de ahí, 40 años antes, de algún modo se puede decir que anticipa estas tres obras que acabo de mencionar. Yo aprovecho esta oportunidad para mencionar una especie de nexo entre esos dos momentos temporales, entre la década del 20, en que Asturias escribió El señor presidente, y los años 70, en que estos tres escritores publicaron sus respectivas novelas de dictador. Y ese nexo, en fin, nexo, no sé si es la palabra adecuada, pero ese eslabón que no ha sido, que yo sepa, comentado mucho y que me parece importante, es, aunque esto pueda parecer sorprendente, El Pedro Páramo, de Juan Rulfo, publicado en 1955. Pedro Páramo no es una novela de dictador, aunque el personaje principal, Pedro Páramo, es un caudillo rural del estado de Jalisco que actúa de manera totalmente autoritaria, violenta, abusiva, como sabemos todos los lectores de la gran obra de Rulfo. Pero me parece a la reflexión que hay más de una afinidad, paralelismo entre los dos mundos, y quiero mencionar en este punto que la primera edición del señor presidente, que se publicó mucho después, como decía antes, de la escritura, la novela, se publicó en el año 1946 en México, precisamente. El año 46 Juan Rulfo tenía 28 años y no sería sorprendente para nada que Rulfo hubiera tomado conocimiento de la novela de Asturias en ese momento. No quiero decir para nada con esto que la novela le debe a Asturias explícitamente, pero me parecen llamativas muchas coincidencias estilísticas y temáticas entre las dos novelas. Ya hablé del tema de la autoridad opresiva, abusiva, pero en la novela de Rulfo, Pedro Páramo trabaja también con muchos elementos oníricos, surrealistas, que recuerdan, que me hacen pensar mucho en la novela de Asturias. Y para los que quieran llevar un poco más adelante esta sugerencia, quisiera mencionar aquí el capítulo 28 del señor presidente, que se llama Hablan en la sombra, que consiste básicamente en una serie de voces de difuntos que dialogan entre sí, lo cual nos hace pensar inmediatamente en uno de los fragmentos de Pedro Páramo, en que también se da una conversación entre ataúdes, entre gente que está entre la vida y la muerte. Bueno, dejo esta sugerencia aquí para hablar ahora más específicamente de El señor presidente. El señor presidente es una novela que creo que pide, o más bien que exige, una lectura contextual, y esta expresión de lectura contextual se la tomo prestada a Gerald Martin, una lectura contextual para apreciar su verdadero alcance y su significación histórica. Y lo que voy a hacer ahora es explicar un poco esos contextos que me parece imprescindible recordar, tener, conocer, para medir la importancia de esta novela. Primer punto de orden biográfico. El señor presidente es una novela, la primera que escribe Asturias, y la escribe un joven guatemalteco entre sus 20 y sus 30 años. O sea, es una obra muy de gran juventud, y que antes de esa novela solamente tenía en su haber, antes de los años 20, desde el comienzo de los años 20, apenas 3 pequeños cuentos, relatos breves publicados en Guatemala. El segundo punto importantísimo en relación con esta novela es que El señor presidente es una novela escrita enteramente en París.
Como dije antes, se publicó en el año 46. Este es el desfasaje que mencionaba al principio en México, por razones que tal vez señale luego. Pero la novela fue escrita enteramente entre el 25 y el 32, como Asturias lo consignó al pie del manuscrito. Miguel Ángel Asturias pasó toda su infancia en Guatemala, bajo la dictadura del Estado de Cabrera, y en el año 24 su familia lo ayudó, lo impulsó a viajar a Europa. Viajó primero, su destino inicial era Inglaterra, Londres, pero muy pronto cruzó París y le pareció que era mucho más interesante París que Londres, y ahí se quedó 9 años en París, del 24 al 33. En esos 9 años escribió entonces esta novela, escribió y publicó Las leyendas de Guatemala, y publicó también, envió a Guatemala al periódico El Imparcial de Guatemala, del cual era corresponsal, una serie de más de 400 artículos periodísticos que también fueron recopilados en una edición crítica de la colección de archivos. Este dato es muy importante porque sabemos bien lo que representaba el París de los años 20. Era realmente una gran capital cultural mundial. Es la década de los años locos, como se ha llamado. París era en ese momento un centro mundial de las artes, y cuando digo artes es para englobar en esto la literatura, el teatro, la música, la danza, las artes plásticas y el cine. También en cada uno de esos campos se podrían nombrar toda una serie de creadores que coincidieron en esa década un poco prodigiosa, digamos, de la cultura occidental o europea, por lo menos. Eso evidentemente, encontrarse en esa ciudad en ese momento, en esos años, fue para este joven guatemalteco un verdadero shock, y la palabra no es una exageración, porque él, sin emplear esta palabra explícitamente, Asturias lo escribió y lo dijo muchas otras veces. Esa es la década en que también coinciden en París muchos otros latinoamericanos, un poco como Asturias, y entre ellos quiero mencionar 2 porque fueron amigos de Asturias, tuvieron muchas relaciones personales con él, se reunieron con él en innumerables tertulias de café, intercambiaron opiniones, hicieron lecturas de sus obras respectivas. Me refiero al cubano Alejo Carpentier y al venezolano Arturo Uslar Pietri, que en 1931 iba a publicar una gran novela, Las Lanzas Coloradas. También en esos años está en París César Vallejo, Pasa Neruda y muchos más. Esa década es fundamental para nuestro escritor porque se puede decir que Asturias descubre verdaderamente a su país en París. Esto es un hecho decisivo. A decir verdad, Asturias tenía un conocimiento bastante parcial y con lagunas, digamos, de su país. En particular no tenía mucha afinidad ni conocía nada del mundo indígena. Eso lo demuestra su tesis doctoral, su tesis publicada a fines del 23, justo antes de venir a Francia, que se titula El problema social del indio, y para el cual él muestra una tesis en la que muestra un desconocimiento bastante grande, por no decir cierto menosprecio hacia los indígenas de su país. Pero en París, él muy pronto se inscribe en cursos y en particular asiste a una serie de cursos en la Escuela de Altos Estudios de Georges Renaud y de Joseph Capitan, que eran especialistas del mundo precolombino, del mundo mesoamericano más exactamente, y ahí descubre el grandioso pasado de su tierra, del mundo del área maya, y poco después se aboca a la traducción impulsado por estos 2 profesores del Popol Vuh, que publica en el año 27, sin poderlo traducir directamente del maya quiché, que él no conocía en absoluto, sino traduciendo una traducción francesa. Este encuentro de Asturias con la tradición indígena en su país seguramente también se vio favorecido, además de sus clases, por el propio ambiente de las vanguardias de esa época,
y por ese encuentro muy típico de esos años entre las vanguardias y el mundo primitivo, que se manifestó, como todos sabemos, en varias áreas, por ejemplo en la pintura, pensemos en la atracción de Picasso y de varios más artistas más por el mundo primitivo. En el Senado Presidente, contrariamente a la leyenda de Guatemala, no está realmente presente el mundo indígena, excepto los indios aparecen en algunos contados momentos como telón de fondo, pero sin embargo hay un capítulo que es decisivo desde ese punto de vista, que es muy interesante, es el capítulo 37, titulado El baile de Tojil. Tojil es en la mitología maya quiché el dios de la guerra, del fuego, un dios que exige víctimas para saciar sus exigencias. Y en ese capítulo 37, uno de los personajes, el favorito del dictador, Miguel Cara de Ángel, se ve nombrado, es convocado por el dictador, por el señor presidente, que le notifica que lo va a enviar a un puesto diplomático en Estados Unidos, cosa que después termina trágicamente. Pero lo interesante de ese capítulo es que hacia el final del capítulo, que está narrado desde el punto de vista del favorito, de Miguel Cara de Ángel, Asturias intercala toda una larga secuencia un poco fantasmagórica que parece una especie de recreación de un fresco, de un friso mitológico maya que se titula El baile de Tojil, que tiene evidentemente como función la de equiparar, de poner en paralelo la figura del dictador moderno con la figura de este terrible dios de la antigüedad maya, en quiché. Entonces, este descubrimiento, bueno, el otro elemento fundamental que ya ha sido anotado también, pero es indispensable recordarlo aquí, es el descubrimiento en esos años del surrealismo. El surrealismo francés, Breton y todos sus amigos y seguidores, estaba en ese momento en sus años a partir justamente del 24, se puede decir, el año en que Asturias llega a París, estaba en gran desarrollo. En el año 28, Asturias hace un viaje a La Habana como cronista del Imparcial. En ese viaje entra en contacto con los movimientos de vanguardia cubanos de la revista de Avance, pero sobre todo en el buque que lo conduce a Cuba, se entabla una amistad con uno de los actores importantes del surrealismo francés, que es Robert Desnos, que había publicado el año anterior una novela, La libertad o el amor, que Asturias comentó y de la cual dice que le pareció extremadamente atrevida en el muy buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, este contacto con el mundo surrealista y con toda la importancia que tiene lo onírico en el mundo de la literatura surrealista, de la narración surrealista, fue seguramente decisivo para Asturias. Y también de esto hay un par de rastros importantes en esa novela, que los menciono para los lectores futuros o pasados. Hay 3 capítulos de la novela que son prácticamente relatos de sueños, o mejor dicho, de pesadillas. El capítulo 3, titulado La fuga del Pelele, en que se cuenta la huida del Pelele después de haber cometido su crimen al principio de la novela, su huida por los suburbios de la ciudad, y como dice Asturias, medio en la realidad, medio en el suelo, corría el Pelele. Y toda esa deambulación, esa deriva por los suburbios, está contado con estilo entre la realidad y el sueño, efectivamente. Después tenemos otros 2 capítulos, el 21 y el 26, que los dos relatan, transcriben, mejor dicho, unas pesadillas del personaje de Miguel Cara de Ángel, y son también un interesantísimo experimento en cuanto a la narración de lo onírico, de un sueño, con todos la inconexión y los absurdos propios de los sueños. Entonces, bueno, esta conjunción del redescubrimiento de su pasado indígena junto con el surrealismo es decisiva para la formación de Asturias. Y tampoco se debería dejar de mencionar que en esos años en París, no solamente el surrealismo francés, sino
las vanguardias internacionales, literariamente hablando, son los años, no olvidemos que los años 20 son los años en que Joyce, Woolf y varios más publican sus principales obras y conforman eso que se ha dado a llamar el modernismo en el sentido inglés de la palabra, el modernism, es decir, esa verdadera revolución del lenguaje narrativo. Hay uno de los integrantes de ese movimiento, Gertrude Stein, la escritora norteamericana, que Asturias leyó y sobre la cual dice, mucho después en un artículo dice algo sobre ella que en realidad podría perfectamente decirse de él mismo. En un artículo posterior sobre Gertrude Stein, Asturias indica con admiración que los textos de Stein saltan sobre puntuaciones, sustantivos y suprimiendo adjetivos y usando y abusando de la repetición, llegó a crearse un idioma que ya no era del reino verbal, sino del reino musical. Qué hermoso ser un poeta, ser un prosista del reino musical. Yo creo que esta fue la ambición de Asturias y lo es, por lo menos indiscutiblemente, en el señor presidente. En una palabra, entonces, en los años 20, en París, Asturias descubre una libertad de la escritura, una emancipación de la tradición, una emancipación posible de la tradición y el impulso que lo va a llevar a efectuar en Leyendas de Guatemala, al igual que en el señor presidente, una verdadera revolución del lenguaje narrativo hispanoamericano. Y a producir una obra que le debe muy poco a la tradición anterior de su continente. En París, Asturias se afirma en su propósito estético fundamental, que es construir un mundo narrativo novedoso, no atado a imposiciones tales como el desarrollo lineal de una historia, liberarse de la exigencia de una construcción secuencial y más bien optar por secuencias independientes, casi autónomas, el liberarse de la lógica temporal, de la progresión dramática clásica, es decir, crear un modelo de estructura narrativa completamente nuevo y sobre todo, y esto es tal vez finalmente el legado esencial y el fundamento de la vigencia de esta novela hoy en día, la creación de un lenguaje, de un estilo muy particular, un estilo desde el punto de vista estrictamente lingüístico, hecho de una sintaxis muy personal, nada convencional, por momentos francamente extraña, en que abundan las frases nominales, las rupturas de tono, las puntuaciones imprevistas, y eso conjugado con un verdadero arsenal constante prácticamente en cada página del libro de guatemaltequismos, de localismos que hacen imprescindible leer esta novela con un glosario que acompaña esta publicación. Esta recuperación del lenguaje popular y no popular guatemalteco es otra faceta, evidentemente, de la recuperación de su propia identidad de guatemalteco en esos años en París. Y a todo esto quiero agregar también el evidente, permanente trabajo con el ritmo oral, musical, que hace que este libro se encuentra casi siempre en esa frontera ambigua entre la novela y el poema. Como decía su amigo Urlar Pietri en un ensayo que es el primero de los ensayos publicados en esta edición crítica, esta edición que comentamos hoy, un texto que es muy importante. Urlar recuerda que en esos años Asturias intentaba fabricar, cito, frases de ensalmo y realizar un verdadero peyote, aludiendo a la droga alucinógena mexicana, de palabras. Y Urlar subraya bien todo este trabajo es la marca más importante
de esta novela. Entonces, bueno, creo que esta novela a la cual se le pueden objetar, o en fin, se puede señalar algunas falencias, algunas debilidades, lo han hecho varios críticos, pero se mantiene vigente hoy en día por esa sorprendente e imprevista y considerable revolución del lenguaje narrativo llevada a cabo por un joven guatemalteco de menos de 30 años. Gracias.